tardes, ya está en el aire su programa Políticas Públicas de hoy viernes 15 de agosto del año 2025, en vivo desde su canal Cinevisión, canal 19, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Señores, hoy es viernes 15 de agosto. Políticas Públicas es una producción del doctor Andrés Enríquez y un servidor, Ricardo Seniler, los acompaña como es costumbre ya, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Un día muy ajetreado, un día con muchas informaciones y con muchos comentarios. Les aviso desde ahora que vamos a abrir los teléfonos para poder entonces comunicarnos con ustedes, ¿no? Y de alguna manera interactuar con todos ustedes. Miren, señores, la temperatura en el Gran Santo Domingo en estos momentos de hoy viernes 15 de agosto se encuentra en 32 grados centígrados, parcialmente nublado. En Azua, 33 grados, mayormente soleado. En Madrid, 37 grados centígrados, soleado, mucho calor en Madrid. En París, 30 grados. En Alemania, en Frankfurt, 29 grados. En Barcelona, 32 grados centígrados. En Milano, Italia, 34 grados centígrados, parcialmente nublado. En Monterrey, México, 30 grados centígrados, mayormente soleado. En Estambul, en Turquía, 25 grados centígrados. En Miami, la ciudad del sol, 32 grados centígrados. En Las Terrenas, aquí en República Dominicana, 30 grados centígrados. En Nueva York, en estos momentos, 30 grados centígrados soleado. En Punta Cana, 32 grados centígrados, mayormente nublado. Y a propósito de eso, ya se originó en el Atlántico la tormenta tropical que supuestamente está llamada a convertirse en huracán en las próximas horas, se originó en el Atlántico y se encuentra en estos momentos como a 600 kilómetros más o menos de las Antillas Menores, entre ellas Puerto Rico, diciendo el Indomet dominicano, o sea, el Instituto Dominicano de Meteorología, que probablemente, muy probablemente, la tarde de este viernes 15 de agosto ocurran aguaceros en la mayor parte del país, aunque seguimos con el mismo calor, porque aunque estemos parcialmente nublados, repito, la temperatura aquí está en 32 grados, igual que en Punta Cana, que según el Indomet, este domingo se esperan en Punta Cana fuertes aguaceros. Donde hay muchos aguaceros y se esperan fuertes tormentas en el ámbito político y en el tren gubernamental, eso en los casi ya seguros cambios que hará el presidente Abinader con respecto a sus ministros, directores del tren gubernamental del gobierno que preside. No olvidemos que mañana es 16 de agosto, fecha histórica para la República Dominicana, donde conmemoramos un año más de la restauración de la República. Recuerden que en febrero 27 de 1844 se declaró la independencia de la República Dominicana. Varios años más tarde, cuando estaba todavía el movimiento de que sí somos, no somos, nos anexaron a España, pero seguimos siendo colonia de alguna forma de los franceses, y etcétera, etcétera, etcétera. Años más tarde, encabezado por el general Luperón, Gregorio Luperón, se establece, ¿no? Se inicia la guerra de la restauración. Por eso mañana, 16 de agosto, esta fecha es tan importante como la de febrero 27, como la de la independencia, porque realmente es donde ya empezamos a hacer república. Por eso se llama restauración, o sea, restauración de la independencia que ocurrió años antes, en el 1844, y luego, ya siendo más adultos, años después, y realmente, vuelvo y repito, empezamos a llamarnos república en el inicio de ese 16 de agosto, lo que conocemos como la Guerra de la Restauración. Por cierto, avisarles a los que no lo saben, que en términos de la Constitución y legalmente establecido, el presidente de la República de turno, en este caso el presidente Abinader, no está obligado, los 16 de agosto, a asistir a la Asamblea Nacional para ningún acto. La única fecha obligatoria que mandan las leyes y la Constitución dominicanas, donde el presidente debe presentarse ante la Asamblea Nacional, le hace
senadores y diputados juntos e invitados, ¿no? Como siempre ocurre, del cuerpo diplomático, ministros, etc. La única fecha que legalmente ordena la Constitución, vuelvo y repito, es en febrero 27 de cada año, porque ahí está establecido que el presidente de turno está compelido, vuelvo y repito, a rendir las memorias del año anterior. Por eso, los 16 de agosto es si el presidente quiere, porque mañana sí cambian los bufetes directivos por ley de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pero el presidente no está obligado. Esta vez, según informaciones que ya tenemos, el presidente no va a asistir, o sea, mañana el presidente Abinader no va a asistir a la Asamblea Nacional, como lo ha hecho en otros años en agosto 16. O sea que es una prerrogativa si él quiere o no quiere, porque la ley así lo ordena. Pero, ustedes saben que se acostumbra en los últimos años a que el presidente en estas fechas, aunque él lo puede hacer cuando él quiera, pero se acostumbra que el presidente remenea la mata, como decimos en buen dominicano, o sea, hace cambios en el tren gubernamental de algunos de sus ministros y o funcionarios. Esta vez va a haber un remenión muy fuerte, según mis datos, según las fuentes que tengo. Y sin ánimo de decirles que es oficial ni 100%, voy a compartir con ustedes alguna información de estos posibles cambios que según mis fuentes también ya están listos los decretos del Poder Ejecutivo, los cuales empezarán a salir desde esta noche, mañana y en los días subsiguientes, con respecto a la remoción, vuelvo y repito, de algunos ministros. Por ejemplo, se dice, y es casi oficial, y me van a perdonar algunos compañeros de labores, porque la verdad es que hasta que no sea oficial, o sea, hasta que el decreto no sea promulgado, no es oficial. Pero ustedes saben que uno maneja algunas informaciones, algunos datos. Por ejemplo, va a haber cambios, supuestamente o casi oficialmente, en la administración del Banco de Reservas. Dice que va a ser removido el señor Samuel Pereira Rojas y se dice también que lo va a sustituir el que preside hoy en día, hasta este momento, en la refinería dominicana. No me acuerdo el nombre, Humberto, a ver si me lo puedes investigar, por favor. El que va a sustituir a Samuel Pereira es el actual director, presidente, administrador, qué sé yo, de la refinería dominicana de petróleo. Se dice también que va a haber cambios en el Servicio Nacional de Salud, en SENASA. Se dice también que va a haber cambios en la CISARIL, o sea, en la Superintendencia de Seguridad y Riesgos Laborales. Se dice también que va a haber cambios en PROMESE-ECAL. Se dice también que va a haber cambios, por una razón u otra, en la presidencia, o sea, el vocero de la presidencia actual sería removido, ya sea por renuncia, ya sea porque lo van a poner en otro lugar, pero el amigo Homero Figueroa aparentemente tiene todo recogido en esa posición del vocero de la presidencia, la cual no ostentará más hasta que salga el decreto, hoy, mañana o pasado. Y en su lugar iría, como dije, y ya lo dije aquí la semana pasada, pero ahora ya tengo el nombre casi confirmado a un 100%, de que el que sustituiría a Homero Figueroa sería el veterano comunicador y periodista Félix Reina. Ustedes conocen a Félix Reina, ¿no? Que anteriormente era el vocero, duró muchos años siendo el vocero de la Junta Central Electoral. Pero les tengo otros datos. Ese no es a un porcentaje tan alto como los anteriores que ya les mencioné, pero se rumora también, cualquiera ni lo dice. Bueno, ¿por qué no? No estoy especulando, no estoy especulando. Se rumora que hasta incluso podría ser cambiado el actual ministro de la presidencia, José Paliza. Ese es un rumor. Ese no está confirmado quizás a un 40%, diferente, vuelvo y repito, a los que ya le acabo de mencionar. De ser así, de ser cierto este rumor en cuanto a la remoción del ministro de la presidencia, estaríamos pendientes a ver quién ocuparía, porque recordemos
que el ministro de la Presidencia, en términos de procedimientos, es el jefe del gabinete del gobierno. Es decir, como en otras sociedades o en otros sistemas democráticos políticos, como si fuese un primer ministro, que se usa mucho, sobre todo en los estados, en Europa se usa mucho esto, ¿no? Donde todavía funcionan los reyes y las reinas y eso. Ándale, en un sistema parlamentario, esa es la palabra, se usa mucho el primer ministro. Aquí, el ministro de la Presidencia sería más o menos el equivalente a un primer ministro, porque sería el jefe del gabinete. De ser así esto, vuelvo y repito, si existiría una remoción del ministro de la Presidencia, en este caso de José Ignacio Paliza, habría que ver por dónde andan las aguas, porque vuelvo y digo, de ser cierto, eso tendría una connotación no solamente funcional, operativa, gubernamental, sino también política, porque no olvidemos que José Ignacio Paliza es el presidente actual del PRM, o sea, del Partido Revolucionario Moderno. Que quiero aprovechar para también decirles que una de las razones que se dice en el escenario político por el cual el presidente no va a asistir mañana a la Asamblea Nacional es porque este domingo 17 el PRM tiene una actividad para festejar sus 5 años en el poder. Tengo entendido que esta actividad contará con el presidente Abinader y con la mayoría de los dirigentes de ese partido que hoy también son ministros, muchos de ellos o directores o administradores. Tengo entendido que esa actividad será el domingo en un polideportivo, que no va a ser en el Palacio de los Deportes, no, será creo que en el Polideportivo Santo Domingo Sabio Nuevo, algo así. Pero esa es una de las razones que se aduce por el cual el presidente no se presentará ante la Asamblea Nacional mañana, agosto 16. Pero vuelvo y repito, de ser así, lo de José Ignacio Paliza traería una connotación más política que de otra cosa, porque como ustedes saben, él preside hasta este momento y hasta el año que viene, él ostenta la presidencia del PRM, que yo he dicho aquí, y para nadie es un secreto, y no hay que ser un genio para entender que el próximo año, cuando el PRM cambie de autoridades, el presidente Abinader, entiendo yo, y muchos connotados o muchos politólogos, como se le dice ahora, sería el presidente Abinader quien ocuparía la presidencia del PRM el próximo año cuando cambien de autoridades. Quizás eso también tenga que ver o algo que ver con esta posible remoción del primer ministro, actual presidente del PRM. No sé si me estoy explicando. También se habla que dentro de los posibles cambios, pero este también no está tan, no lo tengo como una fuente tan segura, pero que algunos de los ministros o directores que están corriendo o van a correr por la candidatura presidencial del PRM, serían también uno, sobre todo, no quiero decir el nombre, pero uno de ellos posiblemente sea nombrado ahora o más adelante en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, como canciller. Y se dicen también los rumores que el actual canciller, Roberto Álvarez, quizás no lo remuevan ahora, porque recordemos que en diciembre hay una actividad internacional dirigida aquí en el país por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y supuestamente esa es una de las razones por la cual lo dejarían, en caso de no cambiarlo ahora, hasta diciembre o enero del próximo año. Que estamos en el mes 8 y esa actividad es en diciembre. Y qué rápido se ha ido el año, en el mes 8. Y vuelvo y digo, y la Navidad fue ayer. Yo recuerdo, fue anoche. Les tengo otro chisme. Bueno, no es chisme, porque yo no soy chismoso, ni mucho menos. Ni voy a hablar aquí situaciones políticas que uno se entera, porque parte de nuestro trabajo es también estar atentos a cualquier movimiento o cualquier información que uno constate o compruebe en el ámbito político. Pero esta es un hecho, o fue un hecho, mejor dicho. Y ahí les va. Se reunieron Gonzalo Castillo, dirigente del PLD, y Omar Fernández, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Se reunieron, y no fue para hablar de béisbol,
ni para hablar del clima, fue para hablar de política. O sea, no estoy hablando tampoco de Juan Pérez y de José Rodríguez, dos personas de esos partidos que no tienen quizás ninguna connotación a nivel de liderazgo. Pues no. Se reunieron antes de ayer, exacto, Omar Fernández y Gonzalo Castillo. ¿Qué pudieron tratar? Bueno, ahí les voy a dar el dato. Ellos, la Fuerza del Pueblo y el PLD, le hace Gonzalo Castillo y Omar Fernández, saben que según las estrategias del PRM en estos últimos días, viene una hondanada en contra de la oposición. Ocurrirán, ojo con esto, atención país, como dicen un par de amigos nuestros, atención país, saludos a José Marte Piantini, el cónsul general de la República Dominicana en Madrid. Se dice que el partido de gobierno está preparando una estrategia para enfrentar una hondanada de situaciones o para elaborar y declarar una hondanada de situaciones en contra de la oposición. Es decir, esa reunión que tuvieron antes de ayer Gonzalo Castillo y Omar Fernández llegaron al entendido y al acuerdo de crear una comisión de ambos partidos para poder enfrentar, vuelvo y digo, la estrategia del PRM en contra de la oposición. Y me voy a detener un poquito ahí porque yo sé de los que digo que la oposición en estos momentos, la oposición política en la República Dominicana, está en desbandada y está dividida. Y podemos mostrar las razones por lo que eso ocurre, que no nos daría tiempo en este programa. Pero la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y como yo he dicho otras veces, el partido de gobierno, aunque sea muy temprano todavía para el 2028, tiene que jugar para mantenerse en el poder a dos variables. Número uno, a mantener la oposición dividida. Divide y vencerás. Esa es una de las teorías que todo el mundo lo ha utilizado y todo el mundo sabe en términos de estrategia cuando se enfrentan, y sobre todo en una sociedad como la nuestra, que ahora mismo este sistema realmente con posibles triunfos electorales es tripartido. O sea, no era como antes, hace muchos años que nada más eran dos, bipartidista era. Pero ahora hay que tomar en cuenta al PLD y a la Fuerza del Pueblo como oposición mayoritaria o partidos mayoritarios en la oposición, y al PRM obviamente como partido de gobierno también mayoritario. Entonces, una de las estrategias es precisamente, vuelvo y digo, mantener dividida a la oposición. Esa es una de las razones por lo cual en los próximos días veremos una estrategia del gobierno atacando a la oposición, estableciendo algunos procedimientos, sé algunos, pero no los puedo mencionar porque todavía no tengo, vuelvo y digo, una fuente confiable. Y la otra variable es mantener el partido de gobierno unido, unificado, con miras a la elección del candidato o la candidata que representará al PRM en las elecciones del 2028. La oposición en este caso, Fuerza del Pueblo y PLD, que ya saben lo que viene, pero también ya saben lo que ha ocurrido, porque no es desde ahora que la oposición, desde mi punto de vista, debió establecer una estrategia. Hablo hasta desde el 2024, para las elecciones del 2024 debió hacerlo, pero todo el mundo sabe lo que ha ocurrido. Pero parece que ahora es que se están dando cuenta los líderes de las Fuerzas del Pueblo y del PLD, que por cierto, siempre he dicho desde que se fundó la Fuerza del Pueblo, que esos dos partidos trabajan casi el mismo mercado electoral, porque uno se forma con la estampida, a raíz de lo que todo el mundo conoció en noviembre del 2019, cuando Leonel Fernández sale del PLD y forma la Fuerza del Pueblo. O sea, es el mismo mercado electoral, que yo no sé por qué ellos no lo han entendido en términos de estrategia para buscar preferencias electorales. Pero parece que ahora sí lo van a tomar en serio. Parece que sí. Vamos a una pausa y vamos a hablar de eso. A continuar hablando de eso, vamos también a hablar sobre los resultados de la sentencia de Alexis Medina ocurrida en la madrugada del jueves, o sea, de miércoles para jueves,
Y vamos a hablar también un poquito de una reunión que va a tener en el día de hoy Donald Trump con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska. Regresamos enseguida, por favor, no le cambien. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Hoy quiero hablarles no como presidente, sino como ciudadano, como padre, como hijo, como dominicano. Porque la transformación que estamos viviendo no es una promesa, es una convicción. Y cuando uno cree, uno actúa. Por eso iniciamos un cambio profundo en nuestra Policía Nacional, para que proteja con justicia, para que sirva con respeto, para que inspire confianza. No es un camino fácil, pero es el camino correcto. Y lo estamos recorriendo juntos, con pasos firmes, con decisiones reales, porque merecemos una policía que esté a la altura de su gente. Una policía que cuide sin miedo, que escuche sin prejuicios, que actúe con humanidad. Y eso ya comenzó. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.
Bien, continuamos con su programa Políticas Públicas en Vivo de hoy viernes 15 de agosto. Estoy enterándome, y se lo voy a comunicar en estos instantes, ya se formó el primer huracán de la temporada de nombre Erin o Erin, el cual se podría convertir en huracán de categoría 3 este fin de semana, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. O sea, Erin generará lluvias intensas en las islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y partes de Puerto Rico desde este viernes hasta el fin de semana. Bien, ustedes saben que ya empezó la temporada con este nuevo huracán que se llama Erin o Erin. Les decía que pareciera entonces que ahora es que se están dando cuenta los líderes del PLD y la Fuerza del Pueblo que ellos están divididos. Pareciera, o sea, ok, tienen el derecho de reunirse, en este caso como ya lo han hecho antes de ayer Gonzalo Castillo y Omar Fernández, que como digo no fue a hablar de béisbol, pero hasta ahora se dan cuenta, si cualquier neófito de la política dominicana y sobre todo nosotros los dominicanos que sabemos tanto supuestamente de política, o por lo menos conversamos de política en todos los lugares, todos los días, ahora fue que se dieron cuenta que necesitan unificarse. Pero ojo, el PRM no los va a dejar, o va a tratar de no dejarlos, de alguna manera u otra, porque esa va a ser, o es ya, y se va a hacer presente y vivo esa estrategia desde el PRM a los partidos de la oposición. Porque la verdad, que si la oposición estuviera unificada, aquí hay muchas cosas que hay que solucionar. Y en estos momentos, vamos a hablar claro, apagones al por mayor y detalle. Falta de agua, la economía o sea, los precios caros y el poco circulante en las calles y en el mercado. Habría razones para que una oposición pudiera también endilgarle, como es parte de su trabajo, al gobierno de turno, esas anomalías o esas deficiencias para sacarle provecho políticamente. Vuelvo y me repito y le pregunto a ustedes, hasta ahora saben los líderes del PLD y de las fuerzas del pueblo que tienen que unificarse. El que sí, ya lo sabía, que la única o una de las principales herramientas para poder ser otra vez gobierno en el 2028, como van las cosas hasta este momento, es el PRM, que sabe que debe mantenerlos divididos. Y voy más lejos, no solamente como una estrategia política, sino también, lo voy a decir así desde mi punto de vista, no quiere decir que yo tenga la razón, pero también algunos aprestos, decisiones político-personales o político-partidistas en contra de, que han surgido del PRM, también son parte de la estrategia. Claro, no sería lo más honesto si usan represalias políticas o persecuciones políticas, o etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahora me voy a meter en el caso de la decisión del tribunal que condenó a algunos de los tantos imputados en el caso Antipulpo, que ayer en la madrugada del jueves, conocimos el fallo de ese tribunal. Y quiero hacer quizás un pequeño ejercicio desde el punto de vista analítico y, ¿por qué no?, de las consecuencias desde el punto de vista político de esas decisiones, de esos absueltos y de esos condenados. Bien, el caso Antipulpo, el Ministerio Público preparó un caso de corrupción administrativa, soborno, lavado de activos, incluso en algunos casos hasta terrorismo, dice, ¿no? Y corrupción del Estado, etcétera, etcétera, por un valor de 4.786 millones de pesos dominicanos. Y ustedes recuerdan todo lo que se armó, ¿no?, la parafernalia, tanto para detener, ir a buscar a sus diferentes residencias a los presuntos implicados en el año 2021, creo que fue, o sea, hace 4 años. Toda esta parafernalia, donde habían más de 20 y pico imputados, por una razón u otra, ya sea que no haya podido el Ministerio Público demostrar con 4 años preparando ese expediente sus imputaciones con pruebas, con
marca la ley, ¿no? Porque no es nada más que yo diga fulano hizo tal cosa, yo tengo que demostrarlo. Y mucho más si lo someto y mucho más si soy Ministerio Público. O sea, 4 años fue suficiente o debió ser suficiente para que el Ministerio Público estableciera, ordenara, organizara una acusación sólida. No solamente en los medios de comunicación, porque hicieron todo un media tour, sino también con las pruebas, con lo que manda la ley, por los cuales estos imputados fueron acusados por el Ministerio Público. Señores, de 20 y tantos imputados, solamente 7 o 5 o 6 fueron condenados a diferentes penas de prisión, por lo menos en esta instancia, dentro del sistema jurídico. Producción, yo creo que yo te mandé, dirección, ayer, un listado donde... ok. Bueno, los más notorios, descargados, voy a empezar por ahí primero. O sea, absueltos en esta instancia, repito, fueron Magali Medina, hermana del expresidente, y de Alexis Medina también, Fernando Rosa, director o presidente, no sé cómo se le llama, del fondo de que sé yo qué de fronteras o algo así, el FONPER. Freddy Hidalgo, ex ministro de Salud Pública, que todos recordarán cómo lo fueron a buscar hasta en ropa interior, en pijama, en horas de la madrugada. Esos 3 más notorios. Rafael Hermosén, ex Contralor de la República. Bueno, no recuerdo porque yo, el listado yo lo tenía y lo había pasado a dirección para podérselo mostrar a ustedes. Pero bueno, sin embargo, 14 o 15 fueron absueltos, como ya les mencioné, estos 4 primeros. Y yo me pregunto, o sea, todavía estamos en la época de que un Ministerio Público puede acusar a ciudadanos. No estoy diciendo que sean inocentes o culpables, porque eso no me corresponde a mí. No fui yo que los acusé. Y haga toda la parafernalia para detenerlo, como todos recordarán hace unos años, que inclusive la gente decía que duerman en pijama, fulano y fulano y fulano, porque la forma como lo fueron a buscar detenidos parecía toda una película de acción, como el SWAT y las cosas. Yo desconozco el procedimiento legal que establece cuando un Ministerio Público acusa a alguien y lo va a detener, porque a menos que sean que se den a la fuga o que lo hayan citado y no hayan ido, pero esa fuerza, esa parafernalia, ese medio tour que anduvo el Ministerio Público, tanto en declaraciones como en los diferentes medios y diferentes personas, voceros, que esto parecía lo que al final quedó siendo ser un circo, porque esas personas que ya yo les mencioné, yo creo que yo envié un listado de dirección de los que fueron condenados en el caso Antipulpo y de los que fueron absueltos. Si me hace el favor para buscarlo, para ser más exacto. Pero vuelvo en lo que dirección lo busca a decir esto. O sea, todo este aparataje, todo este diseño, toda esta, ¿cómo se puede llamar? ¿Por qué no? En algunos casos hasta persecución política. Da el traste con una sentencia pírrica. Pero no porque sea culpa de los jueces, quiero aclarar, desde mi punto de vista, porque los jueces que conocieron de ese caso y dieron el fallo, se tienen que apegar a lo que digan las leyes y la Constitución. No puede ser que fulano o perencejo de tal o cual partido le diga que lo condene o lo absuelva. No. O sea, que yo estoy seguro, o casi seguro, mejor dicho, que no es culpa de los jueces esas sentencias, sino de un expediente mal instrumentado, un expediente débil por parte del Ministerio Público, porque no es posible que de 26 imputados o 27 en un expediente de esa envergadura, solamente 4 o 5 hayan sido condenados y apenas muy débiles. Porque 7 años, por ejemplo, en esta primera instancia que se le adjudicó o se le sentenció a Alexis Medina y a 2 o 3 más de 4 y 5 años, muchos de los cuales incluso, déjeme decirle porque ese dato es muy importante, de alguna manera ya recibieron un tipo de prisión, ya sea físicamente en la cárcel o en sus casas como prisión domiciliaria. Es decir, vamos a hacer un ejercicio rápido. Alexis Medina, si al final de cuentas, después de las diferentes instancias, termina la cosa irrevocablemente juzgada, condenado a 7 años, un ejemplo voy a hacer, sin ser abogado ni mucho menos, termina con 7 años, después que pasa por todas las instancias, vuelvo y repito. Señores, este caso tiene 4 años, de los cuales él tiene un par de años que
que ha cumplido prisión. Tanto, como les dije, tanto en la cárcel de Najayo y la otra como prisión domiciliaria. O sea que si él, de los 4 años que lleva este caso conociéndose en la justicia dominicana, ha cumplido 3 años, suponiendo, de prisión entre esas dos figuras, a mitad de la pena, o sea, a los 3 años y medio, él puede, por buena conducta y por otros atributos, pedir, solicitar una reducción de su pena y a los 3 años y medio, o sea, a la mitad de la condena, salir que ya cumplió su condena. Entonces, no es una charlatanería, una rastrería del Ministerio Público preparar un documento o una acusación o un expediente acusatorio tan débil por la cantidad de dinero supuestamente involucrada y por la cantidad de tiempo que tenemos ahí. Eso tiene audio. Vamos a escuchar a Camacho diciendo algo. Gracias por estar aquí a esta hora. Es duro, pero qué bueno que están aquí. Segundo, esta es una decisión con luces y con sombras. Veamos primero las luces. En este proceso está condenado el gerente operativo de este entramado, Juan Alexis Medina Sánchez, que es además hermano de un expresidente de la República. En este proceso fueron condenadas además todas las empresas de este entramado de corrupción. Fue además ordenado el decomiso de todos los bienes de las personas que fueron condenadas. Este tribunal acogió además el acuerdo que hizo el Ministerio Público con Víctor Matías Encarnación y condenó además a los imputados también. Bien, ustedes escucharon más o menos parte de las declaraciones del fiscal, del procurador de la corrupción del país, el señor Camacho, a la salida del tribunal en la madrugada, 4 o 5 de la mañana del jueves. Entonces yo le decía, tanta parafernalia, con el ejemplo que yo le acabo de poner, para esto. Está bien, 500 millones supuestamente de multa y 150 salarios públicos a los que fueron condenados, algunos de ellos, pero me estoy refiriendo específicamente a Alexis Medina. Entonces, ayer mismo el PLD saca una comunicación, un comunicado oficial diciendo que el fallo de la sentencia demuestra una vez más que esto es una persecución política en contra del PLD. Y miren, yo le voy a decir algo, como se manejó el Ministerio Público para obtener ese fallo tan pírrico, por lo menos en esta primera instancia, ¿podría parecer esto? Claro. Podría parecer que en 4 años el Ministerio Público se estaba echando fresco o simplificó este expediente tan importante en términos de corrupción, en términos de dinero y en términos de tiempo, que le cuesta a usted y a mí, a los ciudadanos, porque esos procesos judiciales, el costo lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. O sea que, y también trae como consecuencia. No, pero eso lo voy a dejar para después que lleguemos en esta siguiente pausa. Regresamos enseguida, por favor. Vamos a abrir los teléfonos también. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que
a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios, de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Hoy quiero hablarles no como presidente, sino como ciudadano, como padre, como hijo, como dominicano. Porque la transformación que estamos viviendo no es una promesa, es una convicción. Y cuando uno cree, uno actúa. Por eso iniciamos un cambio profundo en nuestra Policía Nacional, para que proteja con justicia, para que sirva con respeto, para que inspire confianza. No es un camino fácil, pero es el camino correcto. Y lo estamos recorriendo juntos, con pasos firmes, con decisiones reales, porque merecemos una policía que esté a la altura de su gente. Una policía que cuide sin miedo, que escuche sin prejuicios, que actúe con humanidad. Y eso ya comenzó. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Continuamos con su programa Políticas Públicas de hoy viernes 15 de agosto del año 2025. Señores, miren, vamos a abrir los teléfonos, ¿no? 809-262-1919. Pero antes quiero continuar un poquito con el comentario del segmento anterior. ¿Cuál es el mensaje que está dando la justicia dominicana con este fallo tan pírrico, como he dicho? Preparémonos entonces a que los próximos casos que se van a conocer, donde hay imputados, miembros del PLD en este caso, y me refiero a los casos el caso Medusa, Jean Alain y Compartes, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Donald Guerrero, el caso Calamar, etcétera, etcétera, van a recibir, partiendo de esta percepción de lo que vimos ayer en la madrugada, de ese famoso fallo, sentencias menores si lo sentencian, o hasta se pueden diluir. Políticas Públicas, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Dime, Juan, ¿cómo tú estás, hermano? Yo estoy bien, mijo. Cuéntame. Aquí, tranquilo. Yo quiero tratarte dos puntos ahí rápidamente, dos puntos. Vamos a ver, rapidito. El primero es al señor presidente, que si va a dejar que le quemen el país con respeto a la luz, con marrancina ahí, que lo que le da es apagones a este pueblo entero. Apagones de 12 y 13 horas y media. Hasta de 20 horas. Historia.
que si va a dejar que le quemen el país. Y el otro punto es que si va a morir, si va a dejar de morir a los pensionados que nunca le ha aumentado de hambre, no a los que le dio, que nunca han trabajado, sino a los que trabajamos 40 y 50 años. Te voy a dar un dato, Juan. Ajá. Según los números oficiales, Sí. hay muchos pensionados directamente desde el Poder Ejecutivo Sí. que le cuestan al país al año 5.000 millones de pesos. Y los que trabajamos, Y lo dejamos ahí. y los Bueno. que trabajamos nos vamos a morir. No, No, eso no es así. Ate- Hay que estudiar eso. Muchas gracias. gracias. Políticas públicas, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, joven. Dios le bendiga. Muchas bendiciones para usted. Amén. Y gracias por lo de joven, ¿eh? José Díaz, de aquí de Santiago. Déjame Dime. hacerle una pregunta. Dígame. Usted es joven, usted es muchachito. Me veo. Mire, aquí no se va a subir un presidente que tenga los pantalones puestos. No sé. Que trate de arreglar este país. ¿Cómo así? Mira, yo vivo aquí en Santiago, en la urbanización Los Girasoles. Cuando no hay agua, hay luz. Aquí nunca hay agua, nunca hay luz. Entonces, uno pagando sus biles todos los meses. Que se suba un presidente que tenga los pantalones puestos y que haga algo por este país. Bien. Dionel, Danilo, Hipólito, Abinader, todito ha sido una gente que no ha hecho nada por este país. Bueno, es tu comentario. Está Muchas bien, José. bendiciones, que Dios te bendiga. Gracias, amén. Les decía yo entonces, los próximos casos que vamos a conocer o que la justicia conocerá, ¿qué va a pasar entonces? Entonces, todo fue una parafernalia, todo es un truco, todo es un bulto en buen dominicano. Y ahora voy más lejos. Entonces, yo puedo deducir, como decidor de cosas y analista político, que aquí van a ocurrir, o que hay tres percepciones que pueden rondar en la cabeza del dominicano de hoy en día en cuanto a este aspecto político y el juicio o los famosos juicios contra la corrupción. Miren, uno, el Ministerio Público es tan débil entonces como institución y como las personas que lo forman que no pueden en 4 años sostener de una manera con fortaleza las acusaciones de actos de corrupción de pasados gobiernos o de funcionarios con la calidad necesaria. Y esto es parte del circo, entonces. Cualquiera lo puede pensar, porque yo me resisto a creer, vuelvo y digo, que en 4 años casi que tiene este caso específico, el antipulpo, igual que el de el Medusa, el de Jean Alain, el otro donde está Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Donald Guerrero, y donde está también incluso el otro del militar Adán Cáceres, etcétera, etcétera. Va a pasar lo mismo. Entonces yo puedo deducir que es un Ministerio Público muy débil, sin las capacidades ni operativas ni legales para elaborar un expediente acusatorio con la fuerza necesaria. 1. 2. Desde el punto de vista político, ¿no será también que el gobierno está buscando la forma de cómo amedrentar o cómo negociar con esos casos de funcionarios de esos partidos de la oposición que ya hoy se juntan y que para buscar una estrategia para defenderse, como dije en el primer segmento, y están tratando de negociar para mantener a la oposición dividida? Si no hacen lo que yo te digo, o si no estás de acuerdo conmigo, le voy a dar para adelante al caso fulano en la justicia y voy a ser más duro. Eso es una. O también, ya negocié contigo y lo voy a tratar mejor, mira como ya yo traté bien a esas personas en el caso antipulpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y o los miembros de esos partidos de oposición, le hacen en este caso el PLD, dirán, ustedes ven que todo esto fue una persecución política, ustedes ven que no tienen los elementos que si yo qué, que si yo cuánto. No duden ustedes que si hacen unas mediciones en estos próximos días, después de este fallo, el PLD suba algunos puntos, porque usarán, como deberán usar, el artifugio o la estrategia de decir, miren, tanto show, usando palabras dominicanas, tanto show que hicieron, tanto bulto, tanto aparataje, y de los 27 que supuestamente estaban imputados, 5 o 6 solamente fueron condenados, y miren a qué penas. Los demás fueron, o se acogieron a una delación premiada, figura jurídica, o fueron simples y sencillamente absueltos. Ajá, ¿y quién le quita
a Fred Hidalgo, por ejemplo, ex ministro de Salud Pública, el ultraje, porque no hay otra palabra, de cómo lo fueron a buscar en la madrugada, parecía toda una película de SWAT, vuelvo y repito, en su familia, etcétera, etcétera. A Fernando Rosa, que incluso tuvo en este proceso enfermedades que pudieron acarrearle la muerte. ¿Quién le quita eso? Los años de prisión preventiva que duraron en una cárcel o en su casa. ¿Tanto bulto para qué? Prepárense, si ustedes ven, en el caso de Jean Alain, el caso Medusa, creo que se llama. Ah, porque espérame, dicen los jueces que uno no puede llamarle a los expedientes por nombre así, a Tispulpo, Medusa. No pueden ustedes, los abogados, en el estrado o en el tribunal, pero yo sí, como ciudadano, puedo llamarlo Medusa. Yo no tengo ningún impedimento de eso. Pero no duden ustedes, vuelvo y repito, que entonces el show continúe. Y los amigos que están involucrados en ese caso, no quiero decir, porque yo no tengo elementos de juicio, nada personal, ni que tampoco quiero decir que yo quiero que lo condenen. ¿Quién soy yo? Yo simplemente soy un ciudadano y un decidor de cosas que quizás a veces uso un análisis político, para que no me malinterpreten. Pero a todas luces se ve que realmente la famosa justicia independiente y los actos de corrupción supuestos del gobierno pasado pasarán sin pena ni gloria. Pero qué tontería también la del gobierno, a menos que sea una estrategia para poder meterle miedo al PLD específicamente, de que para mantenerlos divididos, o si no es así, entonces el partido de gobierno va a tener que establecer una estrategia fina para que el pueblo vuelva a creer que están en contra de la corrupción y sobre todo de los gobiernos del PLD. Porque si no, los van a victimizar y esos números del PLD van a subir y le va a ser más difícil al PRM mantener el poder en el 2028. Eso es así, siendo justos. 809-262-1919, podemos recibir un par de llamadas antes de irnos hoy viernes. Pero vuelvo y repito. Bueno. Antes de irnos, quiero comentarles que también en el día de hoy, esta tarde viernes, se está realizando o se va a realizar en una hora una cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska para tratar de darle fin a la famosa guerra de Ucrania. Todos dicen, y algunos líderes europeos también van a estar presentes, algunos dicen que aparentemente después de ahí la guerra no durará mucho. Políticas públicas, buenas tardes. Bueno. La guerra de Rusia a Ucrania no durará mucho, eso dicen algunos. En el mismo ámbito de política internacional, ya hay apostados en aguas del Caribe, sobre todo, buques de guerra norteamericanos, como cerca, próximo, o apuntando a Venezuela. Políticas públicas, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién me habla y desde dónde? Rapidito, por favor. De Constanza. Dígame ver su nombre. Comparando ese caso comparando ese caso Antipulpo y comparando el de Juan del Franco, fueron más en este país comparativamente. Ajá. Bueno, ahí está. Esa es nuestra justicia. Gracias por su llamada. Les decía que ya hay barcos estadounidenses apostados con tropas por lo que está ocurriendo en Venezuela. Señores, un abrazo. Ya llegamos al final, pero el lunes, si Dios quiere, y ustedes también, a la 1 de la tarde, como es costumbre de lunes a viernes, estaremos con ustedes de nuevo en Políticas Públicas. Buen almuerzo, buen fin de semana, y si va a llover, como pronostica el Indomet, tomen las medidas de precaución que son necesarias. Pásenla bien, un servidor Ricardo Seniler les agradece una vez más el habernos acompañado esta semana y sobre todo el día de hoy. Un abrazo.